Autobiografía de un yogi. Paramahansa Yogananda. Self-Realization Fellowship. Reseña del autor. En la vida de Paramahansa Yogananda, el ideal de amor a Dios y servicio a la humanidad se manifestó en su plenitud. Aunque la mayor parte de su existencia transcurrió fuera de la India, podemos contarle entre nuestros grandes santos. Su obra continúa prosperando y refulgiendo cada vez más, atrayendo hacia la senda espiritual a personas de todas las latitudes. Palabras de homenaje que el gobierno de la India dedicó a Paramahansa Yogananda con motivo de la emisión de un sello postal conmemorativo en su honor. Paramahansa Yogananda, quien vivió desde 1893 hasta 1952, es mundialmente reconocido como una de las personalidades espirituales más ilustres de nuestro tiempo. Nació en el norte de la India el 5 de enero de 1893. Después de graduarse en la Universidad de Calcuta en 1915, Sri Yogananda hizo sus votos como monje de la venerable orden de los Swamis de la India. 2 años más tarde, inició la obra a la que consagraría su vida entera, con la fundación de una escuela para niños cuyo programa educativo, basado en sus principios sobre el arte de vivir, integraba los temas académicos tradicionales con la disciplina del yoga y la enseñanza de principios espirituales. Desde entonces, el número de escuelas ha aumentado y al presente existen 21 establecimientos educacionales diseminados a través de la India. En octubre de 2014 se estrenó un galardonado documental sobre la vida y obra de Paramahansa Yogananda. Awake, The Life of Yogananda. Despierta, la vida de Yogananda. Autobiografía de un yogi es elogiada mundialmente. Nunca antes se había escrito, ya sea en inglés u otra lengua europea, algo semejante a esta exposición del yoga. Columbia University Press. Un relato excepcional. The New York Times. Un estudio fascinante expuesto con claridad. Newsweek. Los extraordinarios relatos de su vida inspiran al lector y lo mantienen bien informado y sumamente entretenido, de principio a fin. Yoga Journal. Leí por primera vez Autobiografía de un yogi en los años 70. Esta obra me inició en el sendero del yoga y la meditación y la autoexploración, un sendero que continuó recorriendo hasta el día de hoy. Jack Canfield, coautor de la serie Sopa de Pollo para el Alma. Desde el momento que comencé a leerlo me impactó. He leído numerosos libros sobre yoga escritos por yogis, pero ninguno me causó una impresión tan favorable como este libro. Ravi Shankar, intérprete y compositor de música clásica hindú. Este libro me inspiró a modificar mi régimen alimenticio, a meditar y prestar atención a mi bienestar espiritual. Autobiografía de un yogi no es solo un clásico moderno, sino, además, una lectura maravillosa. Se trata de uno de mis libros predilectos, Dr. Andrew Weil, autor y pionero de la medicina holística. Yogananda expone, con suma franqueza y buen humor, las que han sido denominadas doctrinas esotéricas de Oriente. La lectura de su libro constituye una experiencia gratificante, pues nos permite conocer una vida plena de aventuras en el orden espiritual. United Press International. Un genio único que ha penetrado mucho más allá que la mayoría de los seres humanos en los secretos de la existencia espiritual. Yogananda ha descrito sus maravillas con claridad, convicción y encanto. Raymond F. Piper, profesor emérito de filosofía en la Universidad de Siracusa,
New York. Una auténtica revelación, un relato intensamente humano, podría ayudar a la humanidad a alcanzar una mejor comprensión de sí misma. Autobiografía en su máxima expresión, asombrosa, escrita con delicioso ingenio e irresistible sinceridad, tan fascinante como una novela. News Sentinel, Fort Wayne, Indiana. Sus páginas cautivarán al lector porque responden a las aspiraciones y anhelos que dormitan en el corazón de todo ser humano. Il Tempo de Lunedì, Roma. El texto sobre yoga que mayor influencia ha ejercido en el último siglo. Yoga Magazine, Inglaterra. Una de las obras más importantes sobre el yoga y la filosofía espiritual de Oriente, un clásico en su género. Cuerpo-mente, España. Autobiografía de un yogi está considerada en Upanishad de la nueva era. Esta obra ha satisfecho la sed espiritual de miles de buscadores de la verdad en todo el mundo. Dr. Ashutosh Das, M.A., Ph.D., Dr. Lil, profesor en la Universidad de Calcuta. La esencia de los conocimientos de la antigua India. Año cero, España. Es este libro mediante el cual el lector verá expandirse hasta el infinito el ámbito de sus pensamientos y tomará plena conciencia de que su corazón es capaz de sentir amor hacia todos los seres humanos, sin considerar el color ni la raza. Este libro bien puede clasificarse de inspirado. Eleftheria, Grecia. Los relatos de Yogananda acerca de santos inmortales y curaciones milagrosas, así como la sabiduría de la India y el conocimiento de la ciencia del yoga que él imparte, cautivan al lector. Die Wellgosch, Zurich, Suiza. Elogiado con justicia como una de las obras espirituales más amenas y esclarecedoras que jamás se hayan escrito. Tom Butler Bowdoin, autor de 50 clásicos espirituales. Este libro debe leerlo el yogi en ciernes, el veterano espiritual que busca un discernimiento más profundo, y todo aquel que se halle entre ambas categorías. Yogi Times. Entre los miles de libros que se publican cada año, los hay que entretienen, los hay que instruyen, y los hay que incitan a la virtud. El lector puede considerarse afortunado si encuentra en un mismo libro las tres cualidades juntas. Autobiografía de un yogi es un caso todavía más excepcional. Es un libro que, además, abre las puertas de la mente y del espíritu. India Journal. Una profunda introducción al yoga y a la meditación. Odyssey, Sudáfrica. Si contásemos con un hombre como Paramahansa Yogananda en las Naciones Unidas, la tierra sería probablemente un lugar mejor. P.R. Sen, embajador de la India, en el discurso que pronunció durante el funeral de Yogananda. Su muerte constituyó una pérdida considerable para la humanidad. Dr. Emilio Portes Gil, expresidente de México. Conocí a Paramahansa Yogananda en Calcuta en 1935 y desde entonces me he mantenido informado de sus actividades en Estados Unidos. La presencia de Yogananda en este mundo fue como una resplandeciente luz que brilla en medio de la oscuridad. Un alma tan grande solo viene a la tierra raramente, cuando existe una verdadera necesidad entre los seres humanos. Su santidad es Sri Chandrasekharaenda Sarasvati, 1894-1994, el Shankaracharya de Kanchipuram, venerado líder espiritual de millones de personas en el sur de la India. Una rara gema de incalculable valor, que no tiene por todavía en el mundo. Paramahansa Yogananda ha sido un representante ideal de los antiguos sabios y seres iluminados, la gloria de la India. Swami Shivananda, fundador de Divine Life Society, Rishikesh, India.
La autobiografía de un yogi ha sido publicada en albanés, alemán, árabe, armenio, asamés, bengalí, búlgaro, chino, croata, danés, español, estonio, farsi, filipino, finlandés, francés, griego, gujarati, hebreo, hindi, holandés, húngaro, inglés, islandés, italiano, japonés, kannada, kazajo, letón, lituano, malayalam, marathi, nepalés, noruego, orilla, polaco, portugués, punjabí, rumano, ruso, sánscrito, serbio, sueco, tailandés, tamil, telugu, turco, ucraniano, urdu y vietnamita. El legado espiritual de Paramahansa Yogananda. Sus obras completas, conferencias y charlas informales. Paramahansa Yogananda fundó Self-Realization Fellowship, literalmente confraternidad de la realización del ser. Ha explicado que el nombre de Self-Realization Fellowship significa confraternidad con Dios a través de la realización del ser y amistad con todas las almas que buscan la verdad. Por otro lado, Paramahansa Yogananda definió la realización del ser de la siguiente manera. La realización del ser consiste en saber, física, mental y espiritualmente, que somos uno con la omnipresencia de Dios, que no necesitamos orar para que éste venga a nosotros, que no solamente estamos próximos a ella en todo momento, sino que la omnipresencia de Dios es nuestra propia omnipresencia, y nuestro ser es y será invariablemente siempre parte de la divinidad. Lo único que necesitamos hacer es tomar mayor conciencia de ello. En 1920 fue fundada con la finalidad de difundir mundialmente sus enseñanzas y preservar su pureza e integridad para las generaciones futuras. Desde sus primeros años en América, fue un prolífico escritor y conferenciante y creó un renombrado y vasto volumen de obras sobre la ciencia de la meditación del yoga, el arte de llevar una vida equilibrada y la unidad que constituye el fundamento de todas las grandes religiones. En la actualidad, este extraordinario y trascendente legado espiritual sigue vivo y es fuente de inspiración para millones de buscadores de la verdad en el mundo entero. De conformidad con el deseo expreso del Gran Maestro, Self-Realization Fellowship continúa llevando a cabo la incesante tarea de publicar permanentemente las obras completas de Paramahansa Yogananda. Estas incluyen no solo las ediciones finales de todos los libros que él publicó durante su vida, sino también numerosos títulos nuevos, obras que todavía permanecen inéditas en el momento de su deceso, en 1952, o que a lo largo de los años habían aparecido en series de artículos, de manera incompleta en la revista de Self-Realization Fellowship, así como cientos de charlas informales y conferencias profundamente inspiradoras que se hallaban grabadas o transcritas, pero que no se imprimieron antes de su fallecimiento. Paramahansa Yogananda escogió y entrenó personalmente a varios de sus discípulos más cercanos que integraron el Consejo de Publicaciones del Self-Realization Fellowship, dándoles pautas específicas para la preparación y publicación de sus enseñanzas. Los miembros del Consejo de Publicaciones de Self-Realization Fellowship, monjes y monjas que han profesado votos perpetuos de renunciación y de servicio desinteresado, se atienen al cumplimiento de tales directrices como un deber sagrado, a fin de que el mensaje universal de este amado Maestro Mundial perdure con su fuerza y autenticidad originales. El emblema de Self-Realization Fellowship fue diseñado por Paramahansa Yogananda para identificar la organización sin fines de lucro que él fundó como la fuente autorizada para difundir sus enseñanzas. En todas las publicaciones y grabaciones de Self-Realization Fellowship aparecen el nombre y el emblema de Self-Realization Fellowship, los cuales aseguran al lector que una determinada obra procede de la sociedad fundada por Paramahansa Yogananda y expresa fielmente sus enseñanzas tal como él deseaba que se impartiesen. Self-Realization Fellowship. Dedicado a la memoria de Lutero Burbank, un santo americano.
Agradecimientos del autor. Estoy profundamente agradecido a la señorita L.V. Pratt Taramata por su extensa labor editorial en relación con el manuscrito de esta obra. Mis agradecimientos al señor C. Richard Wright por permitirme usar extractos del diario de su viaje a la India. Asimismo al Dr. W. Y. Evans Wentz, no solo por haber escrito el prefacio de este libro, sino también por sus sugerencias y estímulos. Paramahansa Yogananda, 28 de octubre de 1945. Prefacio. Por W. Y. Evans Wentz, M.A. Lit. D.C. Jesus College, Oxford. Autor y traductor de numerosas obras clásicas del yoga y de las tradiciones de sabiduría de Oriente, entre las que se cuentan yoga tibetano y doctrinas secretas, el gran yogi Milarepa del Tíbet y el libro tibetano de los muertos. El valor de la autobiografía de Yogananda se acrecienta notablemente por el hecho de que es uno de los pocos libros en inglés acerca de los sabios de la India que ha sido escrito no por un periodista o por algún extranjero, sino por alguien de su misma raza y formación. En resumen, es un libro sobre los yogis, escrito por un yogi. Tratándose del relato de un testigo ocular sobre las extraordinarias y poderosas vidas de los modernos santos hindúes, este libro tiene una importancia tanto oportuna como intemporal. A su ilustre autor, a quien he tenido el placer de conocer tanto en la India como en Estados Unidos, deseo que todo lector le rinda el aprecio y la gratitud debidos. Este extraordinario documento de su vida es ciertamente uno de los más reveladores de la profundidad de la mente y el corazón hindúes y de la riqueza espiritual de la India, tal como nunca se ha publicado en Occidente. He tenido el privilegio de conocer a uno de los sabios cuya historia aquí se revela, a Sri Yukteswar Giri. Un retrato del venerable santo aparece como parte del frontispicio de mi obra Yoga tibetano y doctrinas secretas. Fue en Puri, ciudad de Orissa, en el Golfo de Bengala, donde encontré a Sri Yukteswar. Encabezaba entonces un tranquilo ashram cerca del mar y se dedicaba principalmente al entrenamiento espiritual de un grupo de discípulos jóvenes. Expresó verdadero interés por el bienestar del pueblo de Estados Unidos y de todas las Américas, y también de Inglaterra, y me hizo preguntas referentes a las lejanas actividades, particularmente en California, de su discípulo predilecto Paramahansa Yogananda, al que quería mucho y a quien había enviado en 1920 como su emisario a Occidente. Sri Yukteswar era de voz gentil, semblante noble y presencia agradable, y bien merecía la veneración que le expresaban espontáneamente todos aquellos que le seguían. Toda la gente que le conocía, aún no perteneciendo a su comunidad, sentía por él una altísima estimación. Vivamente recuerdo su figura alta, erguida, ascética, ataviada con las ropas color azafrán, de quien ha renunciado a las aspiraciones mundanas, de pie a la entrada de la ermita para darme la bienvenida. Su cabello era largo y algo rizado, y su faz barbada. Su cuerpo era musculoso y firme, pero delgado y bien pronunciado. Su paso enérgico. Había elegido como su hogar terrestre la santa ciudad de Puri, donde van en peregrinación multitudes de devotos hindúes, representantes de todas las provincias de la India, para visitar el famoso templo de Yogannath, el Señor del mundo. Fue en Puri donde Sri Yukteswar cerró sus ojos mortales en 1936, a las escenas de este estado transitorio del ser, y falleció sabiendo que su encarnación había sido llevada a un término triunfal. Me alegra en verdad el poder dar este testimonio del carácter noble y de la santidad de Sri Yukteswar. Satisfecho de permanecer lejos de la multitud,
se entregó sin reservas y con tranquilidad a esa vida ideal que Paramahansa Yogananda, su discípulo, ha escrito ahora para las edades venideras. Introducción por Self-Realization Fellowship. El haber conocido a Paramahansa Yogananda es una experiencia que conservo grabada en mi memoria como uno de los acontecimientos más inolvidables de mi vida. Al contemplar su rostro, casi me deslumbró al fulgor de la luz espiritual que literalmente irradiaba de él. Su dulzura infinita, su bondad y gentileza me envolvieron como la cálida luz del sol. Pude apreciar que, aunque era un hombre espiritual, su entendimiento y penetrante visión abarcaban incluso los asuntos más terrenales. Percibí en él las cualidades de un auténtico embajador de la India que llevaba a cabo la tarea de brindarle al mundo la esencia de la antigua sabiduría de su país natal. Dr. Vinay R. Sen, ex embajador de la India en Estados Unidos. Para quienes conocieron personalmente a Paramahansa Yogananda, tanto su propia vida como su carácter constituían convincentes testimonios de la fuerza y autenticidad de la antigua sabiduría que él ofrecía al mundo. Innumerables lectores de su autobiografía han manifestado que esas páginas irradian la misma autoridad espiritual que emanaba de su persona. El libro fue aclamado como una obra maestra cuando se publicó por primera vez, hace ya más de 60 años. En él se expone no solo el relato de una vida de innegable grandeza, sino también una fascinante introducción al pensamiento espiritual de Oriente y en especial a la elevada ciencia que posibilita la comunión personal y directa con Dios, revelando al público de Occidente un mundo de conocimientos que hasta entonces únicamente eran accesibles a unos pocos. Hoy día, Autobiografía de un Yogi es reconocida en todo el mundo como una obra clásica de la literatura espiritual. En esta introducción trataremos de compartir con el lector, aunque sea someramente, la extraordinaria historia del presente libro. La redacción de esta obra había sido vaticinada mucho tiempo atrás. Una de las figuras primordiales del renacimiento del yoga en los tiempos modernos, el venerable maestro del siglo XIX, Lahiri Mahasaya, había predicho lo siguiente: 50 años después de mi muerte se escribirá un relato de mi vida, debido al gran interés que el yoga despertará en Occidente. El mensaje del yoga circundará por todo el globo y ayudará a establecer la hermandad entre los seres humanos, cuya unidad estará basada en la percepción directa de Dios como el Padre único. Muchos años después, el eminente discípulo de Lahiri Mahasaya, Swami Sri Yukteswar, dio a conocer esta profecía a Sri Yogananda. Tú debes cumplir con tu parte difundiendo este mensaje, manifestó Sri Yukteswar, y escribiendo sobre esa vida sagrada. En 1945, exactamente 50 años después del fallecimiento de Lahiri Mahasaya, Paramahansa Yogananda terminó de escribir Autobiografía de un Yogi, obra que da cabal cumplimiento a las dos peticiones formuladas por su maestro, a saber, ofrecer la primera presentación detallada en inglés de la admirable vida de Lahiri Mahasaya y dar a conocer al mundo entero la antiquísima ciencia espiritual de la India.
La creación de autobiografía de un yogi fue un proyecto en el que Paramahansa Yogananda trabajó durante muchos años. Sri Dayamata, una de sus primeras y más fieles discípulas. Y hay que tener en cuenta que Sri Dayamata ingresó en 1931 en la comunidad monástica que Paramahansa Yogananda había establecido en la cima de Mount Washington, lugar desde donde puede apreciarse una amplia vista panorámica de la ciudad de Los Ángeles. Ella prestó sus servicios como presidenta de Self-Realization Fellowship desde 1955 hasta su fallecimiento en 2010. Ella rememora así algunos detalles de aquel proceso. Cuando yo llegué a Mount Washington en 1931, Paramahansaji había comenzado ya a trabajar en la autobiografía. En cierta ocasión, cuando me encontraba en su estudio desempeñando ciertas tareas en calidad de secretaria, tuve el privilegio de ver uno de los primeros capítulos que él escribió, al que se refería al Swami de los Tigres. Me pidió que lo guardara, indicándome que era material para un libro que estaba escribiendo. Posteriormente, entre los años 1937 y 1945, redactó la mayor parte de la obra. Desde junio de 1935 hasta octubre de 1936, Sri Yogananda visitó la India, país al que regresó viajando a través de Europa y Palestina, para reunirse con su gurú, Swami Sri Yukteswar, por última vez. Durante su estancia allí compiló gran parte de los datos históricos para la autobiografía, así como relatos referentes a algunos de los santos y sabios que había conocido y cuyas vidas iba a describir tan memorablemente en su libro. Nunca había olvidado la petición que me hiciera Sri Yukteswar de escribir la vida de Lahiri Mahasaya, escribió más tarde. Durante mi permanencia en la India, aprovechaba todas las oportunidades que se me presentaban para establecer contacto con parientes y discípulos directos del Yogavatar. Asentando sus conversaciones en voluminosas notas, verificaba hechos y fechas y reunía fotografías, cartas antiguas y documentos. Después de regresar a Estados Unidos, a fines de 1936, comenzó a pasar gran parte del tiempo en la ermita que, durante su ausencia, se había construido para él en Encinitas, ciudad situada en la costa sur de California. La ermita resultó ser el lugar ideal para dedicarse a terminar el libro que había iniciado años atrás. Aún conservo vivo en mi mente el recuerdo de los días transcurridos en aquella pacífica ermita del litoral, relata Sri Dayamata. Él tenía tantas otras responsabilidades y obligaciones que no podía trabajar todos los días en la autobiografía. No obstante, por lo general le dedicaba las primeras horas de la noche y todo el tiempo libre que disponía. Hacia el año 1939 o 1940 le fue posible dedicarle al libro todo su tiempo. Y todo el tiempo significa desde las primeras horas de la mañana hasta las primeras horas de la mañana del siguiente día. Un grupo pequeño de discípulas, Taramata, mi hermana Anandamata, Sradhamata y yo, estábamos siempre a su disposición para ayudarle. Una vez, mecanografiado cada capítulo, él se lo entregaba a Taramata, que desempeñaba las funciones de editora. Cuánto atesoro esos recuerdos. Mientras escribía, él revivía interiormente las sagradas experiencias que estaba relatando. El propósito divino que le movía era compartir el gozo y las revelaciones halladas, tanto en la compañía de santos y de grandes maestros como en la experiencia personal de la divinidad. Con frecuencia se detenía por un momento, con la mirada dirigida hacia arriba y el cuerpo inmóvil, sumido en el estado de samadhi o de profunda comunión con Dios,
y toda la atmósfera del recinto se impregnaba de los poderosos efluvios del amor divino. Para los discípulos que lo acompañábamos, el mero hecho de estar presentes en tales ocasiones elevaba el estado de nuestra conciencia. Por fin, en 1945 llegó el jubiloso día de la terminación del libro. Paramahansaji escribió las palabras finales: Señor, cuán vasta es la familia que le has dado a este monje. Después de lo cual dejó a un lado la pluma y exclamó lleno de gozo: todo terminado y completo. Este libro cambiará las vidas de millones de personas. Será mi mensajero cuando yo me haya ido. La responsabilidad de encontrar una casa editora para el libro le correspondió entonces a Tara Mata. Paramahansa Yogananda había conocido a Tara Mata en 1924, cuando él estaba dando una serie de conferencias y clases en San Francisco. Dotada de una extraordinaria visión espiritual, ella pasó a formar parte del pequeño círculo de los discípulos más avanzados de Paramahansaji. Él tenía en gran estima sus aptitudes para la corrección de textos y solía decir que ella poseía una de las mentes más brillantes que había conocido. Apreciaba asimismo los vastos conocimientos y la profunda comprensión que Tara Mata tenía de la sabiduría contenida en las escrituras sagradas de la India y, en cierta ocasión, afirmó: con excepción de mi gran gurú Sri Yukteswari, no hay otra persona con quien me haya deleitado más hablar sobre filosofía hindú. Tara Mata llevó el manuscrito a Nueva York, pero no resultó tarea fácil encontrar una casa editorial. Como sucede con frecuencia, la talla de una gran obra puede no ser reconocida a primera vista por personas que poseen una mentalidad convencional. A pesar de que la recién nacida era atómica estaba ampliando la conciencia colectiva de la humanidad, mediante una creciente comprensión de la sutil unidad que existe entre la materia, la energía y el pensamiento, los editores de la época estaban muy pocos preparados para dar publicación a capítulos tales como la materialización de un palacio en el Himalaya y el santo con 2 cuerpos. Durante un año, Tara Mata vivió en un apartamento apenas amueblado, sin calefacción ni agua caliente, mientras visitaba las casas editoriales. Por fin, envió un telegrama con la noticia del éxito. The Philosophical Library, respetable editorial de Nueva York, había aceptado publicar la autobiografía. Lo que ella ha hecho por este libro es casi imposible de describir, dijo Sri Yogananda. De no haber sido por ella, el libro no se habría publicado. Poco antes de la Navidad de 1946 llegaron a Mount Washington los tan esperados primeros ejemplares de la autobiografía. La obra fue acogida por los lectores y la prensa internacional con gran profusión de elogios y expresiones de aprecio. Nunca antes se había escrito, ya sea en inglés u otra lengua, algo semejante a esta exposición del yoga, comentó la editorial Columbia University Press en su Review of Religions. The New York Times lo calificó como un relato excepcional y la revista Newsweek informó: el libro de Yogananda es una autobiografía del alma más que del cuerpo. Un estudio fascinante del modo de vida religioso, expuesto con claridad y candor en el exquisito estilo oriental. Al ser traducido el libro a otros idiomas, comenzaron a aparecer muchas más reseñas en diarios y otras publicaciones periódicas de todo el mundo. Rápidamente se preparó una segunda edición y en 1951 una tercera. Además de corregir y actualizar partes del texto y de suprimir algunos pasajes que trataban de actividades y proyectos de tipo administrativo que ya no estaban vigentes, Paramahansa Yogananda añadió un capítulo final,
uno de los más largos del libro, que abarca el periodo comprendido entre 1940 y 1951. En una nota a pie de página del nuevo capítulo escribió: con la edición del capítulo 49 se ha añadido mucho material nuevo a la tercera edición de este libro, 1951. En dicho capítulo y a petición de numerosos lectores de las dos primeras ediciones, he contestado a diversos interrogantes acerca de la India, del yoga y de la filosofía védica. En la séptima edición, 1956, se incluyeron revisiones adicionales realizadas por Paramahansa Yogananda, como se indicaba en una nota del editor, incorporada en la misma. Esta edición, publicada en Estados Unidos en 1956, contiene revisiones realizadas por Paramahansa Yogananda en 1949, para la edición de Londres, Inglaterra, y también revisiones adicionales hechas por el autor en 1951. En una nota para la edición de Londres, con fecha del 25 de octubre de 1949, escribió Paramahansa Yogananda: los preparativos para una edición londinense de este libro me han brindado la oportunidad de revisar y ampliar ligeramente el texto. Además del material nuevo incluido en el último capítulo, he añadido numerosas notas a pie de página en respuesta a preguntas formuladas por los lectores de la edición estadounidense. Las revisiones posteriores realizadas por el autor en 1951 estaban destinadas a aparecer en la cuarta edición publicada en Estados Unidos en 1952. En aquel tiempo, los derechos sobre autobiografía de un yogi se habían concedido a una casa editorial de Nueva York. En 1946, en Nueva York, cada página del libro se había grabado en una plancha electrotípica, y por consiguiente, para añadir siquiera una coma era necesario cortar la lámina metálica de toda una página y volver a soldar ambas partes junto con una línea nueva que contuviese la coma que faltaba. Debido a los costes que implicaba la soldadura de numerosas planchas, la editorial neoyorquina no incorporó en la cuarta edición las revisiones que hizo el autor en 1951. A fines de 1953, Self-Realization Fellowship compró a la editorial neoyorquina todos los derechos de publicación de autobiografía de un yogi. Self-Realization Fellowship reimprimió el libro en 1954 y 1955, ediciones correspondientes a la quinta y la sexta. Durante estos 2 años, sin embargo, otras obligaciones impidieron que el departamento editorial de Self-Realization Fellowship acometiera la monumental tarea de incorporar las correcciones del autor en las planchas electrotípicas. No obstante, la tarea se realizó a tiempo para la séptima edición. Después de 1956 todavía se hicieron algunas otras revisiones editoriales, de acuerdo con las instrucciones que Tara Mata había recibido de Paramahansa Yogananda antes de su muerte. Me ha conmovido profundamente, escribió Sri Yogananda en una nota del autor para la edición de 1951, el haber recibido cartas de miles de lectores, sus comentarios y el hecho de que el libro se haya traducido a numerosos idiomas me alientan a creer que Occidente ha descubierto en estas páginas una respuesta afirmativa a la pregunta: ¿tiene la antigua ciencia del yoga un papel valioso en la vida del hombre moderno? Con el transcurso de los años, los miles de lectores se convirtieron en millones, lo cual ha hecho cada vez más evidente el atractivo universal e imperecedero de autobiografía de un yogi. 60 años después de su primera edición, todavía figura como bestseller en las listas de libros metafísicos e inspirativos. Un fenómeno excepcional. La obra se encuentra disponible en numerosos idiomas y se usa actualmente en universidades de todo el mundo, en cursos cuyos temas abarcan desde filosofía y religión oriental hasta literatura inglesa, psicología, sociología, antropología
historia e incluso administración de empresas, tal como lo vaticinó Lahiri Mahasaya hace más de un siglo. El mensaje del yoga y su antigua tradición meditativa ha circundado realmente el mundo. En las primeras ediciones de Autobiografía de un Yogi aparecía el título del autor como Paramahansa, siguiendo la costumbre bengalí de omitir en la escritura la A cuando su sonido es mudo o semimudo. Para asegurarse de dar a conocer el significado sagrado de este título, originado en los Vedas, en ediciones posteriores se ha usado la transliteración sánscrita estándar, a saber, Paramahansa, palabra derivada de las voces Parama, superior o supremo, y Hansa, cisne, la cual denota que el ser humano ha alcanzado la realización suprema de su auténtico ser divino y de la unidad de ese ser con el espíritu. Quizá mejor conocido para su autobiografía de un yogi, obra que ha inspirado a millones de lectores en todo el mundo, publica la revista metafísica New Frontier, octubre de 1986, Paramahansa Yogananda, al igual que Gandhi, trajo la espiritualidad a la conciencia del ciudadano medio. Es justo afirmar que Yogananda contribuyó más que ninguna otra persona para que el término yoga pasara a formar parte de nuestro vocabulario. El distinguido erudito Dr. David Frawley, director del Instituto Americano de Estudios Védicos, en un artículo publicado en la revista bimestral Yoga International, octubre-noviembre de 1996, declara lo siguiente: se puede decir que Yogananda es el padre del yoga en Occidente, no del yoga meramente físico, que se ha hecho tan popular, sino del yoga espiritual, es decir, de la ciencia de la realización del ser, que es el verdadero significado del yoga. El profesor Ashutosh Das, PhD de la Universidad de Calcuta, doctor en literatura, afirma: Autobiografía de un yogi está considerada un Upanishad de la nueva era. Esta obra ha satisfecho la sed espiritual de buscadores de la verdad en todo el mundo. En la India hemos seguido con asombro y fascinación el extraordinario aumento de la popularidad de este libro, que trata de los santos y de la filosofía de la India. Nos ha causado gran satisfacción y orgullo comprobar que el inmortal néctar del Sanatana Dharma, de las leyes eternas de la verdad, originario de la India, ha sido preservado en el cáliz dorado de Autobiografía de un Yogi. Incluso en la antigua Unión Soviética el libro parece haber dejado una profunda huella en las relativamente pocas personas que tuvieron acceso a él durante el régimen comunista. El juez Uber Krishna Iyer, ex magistrado del Tribunal Supremo de la India, cuenta que en una visita que realizó a una ciudad próxima a San Petersburgo, en aquel entonces Leningrado, le preguntó a un grupo de profesores reunidos allí si habían pensado qué le sucede al ser humano cuando muere. Uno de los profesores se ausentó discretamente y volvió enseguida con un libro, Autobiografía de un Yogi. Yo estaba sorprendido. En un país gobernado por la filosofía materialista de Marx y Lenin, he aquí a un funcionario, a un miembro de una institución del Estado, mostrándome el libro de Paramahansa Yogananda. Quiero que sepa que el espíritu de la India no nos resulta ajeno, me dijo. Nosotros aceptamos la autenticidad de todo cuanto está escrito en este libro. Entre los miles de libros que se publican cada año, concluye un artículo aparecido en el India Journal, 21 de abril de 1995, los hay que entretienen, los hay que instruyen y los hay que incitan a la virtud. El lector puede considerarse afortunado si encuentra en un mismo libro las tres cualidades juntas. Autobiografía de un yogi es un caso todavía más excepcional. Es un libro que además abre las puertas de la mente y del espíritu.
En los últimos años, esta obra ha sido aclamada por libreros, críticos y lectores como uno de los libros que mayor influencia espiritual han ejercido en la época actual. En 1999, un grupo de autores y especialistas, auspiciado por la editorial HarperCollins, seleccionó Autobiografía de un Yogi como uno de los 100 mejores libros espirituales del siglo. Y en su obra 50 clásicos espirituales, publicada en 2005, Tom Butler Bowden escribió que este libro ha sido elogiado con justicia, como una de las obras espirituales más amenas y esclarecedoras que jamás se hayan escrito. En el capítulo final del libro, Paramahansa Yogananda escribe sobre la profunda convicción que ha sido afirmada por santos y sabios de todas las religiones del mundo a través de los tiempos. Dios es amor. Su plan para la creación, por lo tanto, no puede basarse sino en el amor. ¿No ofrece acaso solaz al corazón humano este simple razonamiento más que cualquier especulación de los eruditos? Cada santo que ha penetrado en el núcleo mismo de la realidad ha confirmado que el universo está guiado por un plan divino, pleno de gozo y de belleza. Al cumplir Autobiografía de un Yogi más de medio siglo de vida, es nuestra esperanza que todos los lectores de esta obra inspiradora, tanto quienes la conocen por primera vez, como aquellos para los que este libro se ha convertido en un antiguo y querido compañero de viaje en el sendero de la vida, sientan que en su alma despierta una fe más profunda en la verdad trascendente que yace en el fondo mismo de los aparentes misterios de la vida. La ley eterna de la justicia. La bandera de la India independiente en 1947 está formada por franjas de 3 colores: azafrán intenso, blanco y verde oscuro. El Dharma Chakra, la rueda de la ley, de color azul marino, es una reproducción del diseño que aparece en el monolito de Sarnath, erigido en el siglo III a.C. por el emperador Asoka. La rueda se escogió como un símbolo de la ley eterna de la justicia y además en honor de uno de los monarcas más ilustres del mundo. Su reinado de 40 años no tiene parangón en la historia, escribe el historiador inglés S. G. Rawlinson. Se le ha comparado en diversas ocasiones con Marco Aurelio, San Pablo y Constantino. 250 años antes de Cristo, Asoka tuvo la valentía de expresar su horror y remordimiento ante los resultados de una campaña bélica victoriosa y de renunciar deliberadamente a usar la guerra como estrategia política. Los dominios que heredó Asoka comprendían India, Nepal, Afganistán y Beluchistán. Se le puede considerar el primer internacionalista, pues envió misiones religiosas y culturales con multitud de regalos y ofrecimientos de buena voluntad a Birmania, Ceilán, Egipto, Siria y Macedonia. Asoka, el tercer monarca de la estirpe Maurya, fue uno de los más grandes reyes filósofos de la historia, observa el erudito P. Mason Oursel. Nadie ha aunado firmeza y benevolencia, justicia y caridad como él lo hizo. Él era la viva personificación de su propia época y al mismo tiempo se yergue ante nosotros como una figura muy moderna y actual. En el transcurso de su largo reinado logró lo que ahora nos parece la mera aspiración de un visionario: disfrutar del mayor poder material posible
y simultáneamente establecer la paz. Además de lograr la posesión de vastos dominios, él consiguió realizar lo que ha sido el sueño de algunas religiones, la armonía universal, es decir, un orden que abarca la humanidad entera. La finalidad del Dharma, o ley cósmica, es lograr la felicidad de todas las criaturas, tanto en sus edictos grabados en piedra como en los monolitos que han sobrevivido hasta hoy. Asoka orienta afectuosamente a los súbditos de su extenso imperio, enseñándoles que la base de la felicidad reside en la moralidad y en llevar una vida en sintonía con Dios. La India moderna, que aspira a renovar el prestigio y la prosperidad que durante milenios acompañaron a este país, rinde homenaje en su nueva bandera a la memoria de Asoka, el soberano amado por los dioses. Un gran maestro y un gran libro. En medio de un mundo herido por las disensiones, las controversias, el intelectualismo, la simple erudición práctica, las facciones políticas y el abandono casi general de la vida del espíritu, este gran maestro, genuino tipo del Redentor humano y fruto directo de la más pura tradición védica, se presenta ante nosotros como el producto acabado de una disciplina y de un inexhausto amor evangélico. Paramahansa Yogananda, cuya soberana figura no tiene par en el mundo de Occidente, no es, como pudiera figurarse el lector acostumbrado a leer obras de yoga, un hombre más o menos perfeccionado por una técnica. De entre los grandes y pequeños maestros que han buscado, con mayor o menor fortuna, la cultura integral del hombre a través de las técnicas de exploración que nos llegan de la antigüedad, ninguno más autorizado que él para mostrarnos el sendero de la iluminación definitiva. Se trata de un hombre íntegramente realizado, en el más completo sentido del término, que nos trae en la mano la antorcha inextinguible de los Vedas. Su sorprendente autobiografía de un yogi no es sólo la revelación de un logro personal en la búsqueda del contacto con Dios, es, además y sobre todo, una invitación y una voz de aliento para quienes, a través de complejas lecturas, creyeron agotadas sus posibilidades de obtener algo más que dolor y decepción de una existencia terrena. Verdaderamente sagrados son los cuadros históricos y escenas en que se mueve esta grande y noble figura. Sagrados son los mentores prodigiosos que le tomaron de la mano para traducirle a la luz suprema del conocimiento suprasensorio. Y sencillos, cálidos y reconfortantes los múltiples y anecdóticos incidentes de su carrera hacia Dios. Por ello, su autobiografía tiene la excelsitud y la rareza únicas de una ejemplaridad incompatible con la discusión, solo buscando entre los profetas del mundo antiguo las venerables y acaso extintas huellas del saber, como nos los mostraron los supremos maestros de Judea, en la India de Kapila y de Shankara, o del mundo occidental de sus primeras horas del cristianismo viviente. Podríamos hallar paralelos adecuados con la ventaja de que Paramahansa Yogananda ha logrado unir al verdadero conocimiento técnico de los procesos del yoga, a la sabiduría pura y a la acción perfecta y desinteresada. Ese amor inmortal que define al devoto y lo proyecta más allá
de las humanas estrecheces del pensamiento y del egoísmo. En pocas palabras, este gran maestro, discípulo directo de la milenaria Orden de los Swamis de la India, reúne en su vasta capacidad espiritual los medios y los fines del supremo conocimiento. Occidente ha leído ya innumerables libros y opúsculos sobre la ciencia espiritual, y quizá debido a cierto abuso intelectualista, numerosas obras maestras han pasado a los muertos anaqueles bibliográficos, en donde sólo se cubren de polvo. No pasará lo mismo ciertamente con esta obra, que nos llega húmeda todavía del divino rocío de un alma empapada en la aurora inmortal prometida al hombre, según el canto de Tagore. Afortunadamente para todos nosotros, el hueco intelectualismo del pasado siglo ha cedido su campo especulativo a una visión más amplia y pura de la verdad, y para desbrozar los últimos escombros en el camino hacia la unión con Dios, esta gloriosa obra se presenta como una síntesis de la unidad de las religiones. No cumplimos aquí con un oficio de traductores. Hemos puesto manos a la obra con la pasión sincera de una convicción basada en las maravillosas experiencias de la vida espiritual atesoradas por Paramahansa Yogananda. Y nuestro mejor orgullo, si alguno hay en el propósito, será el de haber hecho con su admirable texto lo que las hormigas en el Ramayana: trabajar en la medida de nuestras capacidades humanas en la realización de una nueva cultura en el mundo de habla española, honrado hoy con la primera versión a su lengua por voluntad del excelso maestro. Hoy, más que nunca, siente el lector contemporáneo la verdad ya dicha reiteradas veces por los grandes directores espirituales. Los libros son innumerables y el tiempo es corto. Aprende a escoger. La sola lectura atenta de este gran libro dejará efectos permanentes en el corazón y la inteligencia de los estudiosos, para quienes no solo el pan del cuerpo tiene un papel importante en la vida. Y así como el fuego deja cicatrices indelebles en el que se ha quemado con él, así este libro, compañero incomparable y restaurador, dejará sus huellas indelebles entre los hombres con sed, de los que se habla en todas las escrituras sagradas. J.M. Quaron.